El 10 de febrero de 2024, unas palabras pronunciadas durante un mitin de campaña en Carolina del Sur hicieron temblar los cimientos de la arquitectura de seguridad occidental, un sistema que ha mantenido una paz relativa durante más de 75 años. Este suceso no es un incidente aislado, sino un síntoma de una tensión estructural profunda que amenaza con redefinir el equilibrio de poder global. Como analista de política internacional, mi función en este espacio es guiarle a través de la complejidad de este momento, desglosando los mecanismos, las instituciones y las consecuencias reales de una declaración que ha puesto en tela de juicio la alianza militar más poderosa de la historia. Nos encontramos en un punto de inflexión crítico, donde la retórica política trasciende la campaña electoral para impactar directamente en la planificación estratégica de naciones enteras, y comprender su alcance es fundamental para entender el panorama geopolítico actual y futuro. La tesis central que exploraremos es que la reciente declaración de Donald Trump sobre la OTAN no fue un simple desliz retórico, sino la manifestación explícita de un cambio de paradigma potencial en la política exterior estadounidense y, por extensión, en la seguridad transatlántica. Este evento expone el choque frontal entre dos visiones irreconciliables. Por un lado, la doctrina de defensa colectiva, que ha sido el pilar de la disuasión y la estabilidad desde el final de la Segunda Guerra Mundial, basada en un compromiso incondicional de seguridad mutua. Por otro, una visión puramente transaccional de las relaciones internacionales, donde las alianzas se convierten en contratos de servicios condicionados al cumplimiento de metas financieras. Este análisis se centrará en desentrañar cómo esta colisión de principios no solo debilita una alianza, sino que pone en jaque el propio concepto de seguridad compartida que ha definido a Occidente. Para comprender la magnitud de estas afirmaciones, es crucial situarlas en su doble contexto de alta tensión. El primer escenario es el ciclo electoral presidencial de 2024 en Estados Unidos, que ve el resurgimiento de la plataforma de política exterior America First. Este enfoque ya generó fricciones significativas con los aliados durante el mandato anterior de Trump, especialmente por su insistencia en que los miembros de la OTAN alcanzarán el objetivo de inversión del 2% del PIB en defensa. El segundo escenario, de alcance global, es la guerra en curso en Ucrania. Paradójicamente, este conflicto ha revitalizado el propósito de la OTAN, unificando a sus miembros frente a la agresión rusa y provocando su expansión con la adhesión de Finlandia y el inminente ingreso de Suecia. Por tanto, la declaración surge en un momento en que la relevancia de la alianza está en su punto más álgido en décadas, lo que amplifica exponencialmente su potencial desestabilizador. El suceso específico que catalizó esta crisis ocurrió, como mencionamos, el 10 de febrero de 2024. Durante un acto de campaña, Donald Trump relató una supuesta conversación con el líder de un gran país, miembro de la OTAN. Según su narración, ante la pregunta de si Estados Unidos protegería a un aliado que no cumpliera con sus compromisos de gasto, su respuesta fue tajante. Afirmó que no solo se negaría a defender a dicho país en caso de un ataque, sino que iría más allá. Animaría a hacer lo que demonios les diera la gana, con los que él considera miembros morosos. Los actores implicados en esta crisis son claros. Donald Trump como emisor del mensaje, los países de la OTAN como receptores directos de la amenaza, el secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, como voz institucional de la alianza, y la Casa Blanca, bajo la administración de Joe Biden, que se vio obligada a reaccionar de inmediato para reafirmar el compromiso estadounidense. La reacción a estas palabras fue inmediata y contundente, generando una oleada de condenas a ambos lados del Atlántico. Líderes europeos, altos funcionarios de la OTAN y la propia administración estadounidense calificaron la declaración de chocante, peligrosa y un ataque directo al fundamento mismo de la seguridad transatlántica. El portavoz de la Casa Blanca, Andrew Bates, llegó a describir los comentarios como espeluznantes y desquiciados, en un intento por desmarcar la política oficial del gobierno de Estados Unidos de la retórica de campaña del expresidente. Este torrente de respuestas oficiales no hizo más que subrayar la gravedad de lo ocurrido, demostrando que las palabras de un candidato presidencial en la principal potencia de la alianza tienen un peso material y son capaces de generar incertidumbre real en las capitales aliadas, erosionando la confianza que es, en última instancia, el pilar fundamental de cualquier pacto de defensa colectiva. A lo largo de este análisis, desglosaremos sistemáticamente las capas de este complejo suceso para proporcionar una comprensión completa de sus implicaciones. Primero, examinaremos el mecanismo legal central de la OTAN, el artículo 5, para entender qué es exactamente lo que se ha puesto en cuestión. A continuación, analizaremos el funcionamiento institucional de la alianza y el poder real que ostenta un presidente de Estados Unidos para influir en su operatividad más allá de los tratados formales. Finalmente, expondremos las consecuencias prácticas y directas de esta erosión de la credibilidad, desde el debilitamiento de la disuasión frente a adversarios hasta el impulso de una mayor autonomía estratégica en Europa. Si este tipo de análisis profundo sobre geopolítica le resulta de interés, le invito a suscribirse al canal, dejar un comentario con su perspectiva y dar me gusta a este video. Su apoyo nos permite seguir produciendo contenido riguroso. Para comprender la verdadera magnitud de la controversia, es imperativo analizar el corazón legal y estructural de la OTAN, el Tratado del Atlántico Norte. Este documento fundacional no es un mero acuerdo de cooperación, sino un pacto de seguridad vinculante cuyo epicentro reside en un único y poderoso mecanismo: el artículo 5.
Es este artículo el que transforma una coalición de naciones soberanas en una alianza militar unificada, estableciendo un principio que ha sido la piedra angular de la seguridad occidental durante más de 7 décadas. La declaración del 10 de febrero de 2024 no cuestionó un aspecto secundario de la organización, sino que apuntó directamente a este pilar fundamental, poniendo en tela de juicio la propia razón de ser de la alianza. Entender cómo funciona este mecanismo, por qué existe y cómo se ha reinterpretado es el primer paso para descifrar las profundas implicaciones del suceso y la fragilidad que ha expuesto en el sistema de defensa colectiva. El artículo 5 consagra el principio de defensa colectiva con una claridad inequívoca. Establece que un ataque armado contra uno o más de sus miembros, ya sea en Europa o en América del Norte, será considerado como un ataque dirigido contra todos ellos. En consecuencia, cada aliado se compromete a asistir a la parte atacada, tomando las medidas que juzgue necesarias, incluido el uso de la fuerza armada, para restablecer y mantener la seguridad en la zona del Atlántico Norte. Es crucial entender que este compromiso es de naturaleza política y militar, y su redacción no contempla condiciones previas, cláusulas de exclusión, ni prerequisitos financieros. Se trata de una garantía de seguridad mutua incondicional, diseñada para que no exista ninguna ambigüedad sobre la respuesta colectiva ante una agresión. Su poder no reside en la letra pequeña, sino en la certeza absoluta de su aplicación, un factor que ha disuadido conflictos a gran escala en territorio aliado durante generaciones. La existencia de este mecanismo responde directamente a las lecciones aprendidas de las 2 guerras mundiales, conflictos que demostraron la catástrofe que puede derivarse de la ambigüedad estratégica y las alianzas poco fiables. El artículo 5 fue concebido en 1949 como un dique de contención contra la expansión soviética, enviando una señal inequívoca a Moscú. Cualquier agresión contra un miembro de la OTAN se enfrentaría a la fuerza militar combinada de toda la alianza, liderada por el poderío de Estados Unidos. Su función principal, por tanto, siempre ha sido la disuasión. Al eliminar cualquier duda sobre la respuesta occidental, se buscaba hacer que el coste de una agresión fuera prohibitivamente alto para cualquier adversario potencial. La credibilidad de esta disuasión no depende de la capacidad militar de cada miembro individualmente, sino de la certeza de que la potencia hegemónica de la alianza, Estados Unidos, actuará conforme a lo pactado sin vacilación. En este marco legal, es fundamental situar correctamente el objetivo de gasto en defensa del 2% del Producto Interior Bruto. Contrariamente a la interpretación que se desprende de la declaración de Donald Trump, esta cifra no es una factura por servicios de protección ni una cuota de membresía. Se trata de una directriz política, un compromiso acordado por los propios jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN durante la Cumbre de Gales, celebrada en 2014. Este acuerdo surgió como respuesta directa a la anexión rusa de Crimea, un evento que evidenció la necesidad de que los aliados europeos invirtieran más en sus propias capacidades militares para fortalecer la postura defensiva general de la alianza. El objetivo era garantizar que la carga de la defensa colectiva se repartiera de manera más equitativa y que las fuerzas armadas de todos los miembros estuvieran modernizadas, equipadas y preparadas para actuar. La lógica detrás del compromiso de Gales era, por tanto, operativa y estratégica, no contractual. El objetivo del 2% se concibió como una meta a alcanzar para mejorar la resiliencia y la capacidad militar colectiva, no como una condición legal para beneficiarse de la protección del artículo 5. En ningún documento fundacional ni en ninguna enmienda posterior del Tratado del Atlántico Norte se establece una vinculación formal entre el cumplimiento de este objetivo de gasto y la activación de la cláusula de defensa mutua. La alianza se diseñó para proteger a sus miembros basándose en un principio de solidaridad y seguridad compartida, independientemente de su contribución económica o tamaño militar. La inversión en defensa es un medio para fortalecer el conjunto, pero la garantía de seguridad es el fin último e incondicional que define la existencia misma de la organización. La declaración de Donald Trump subvierte radicalmente esta lógica fundacional. Al condicionar la defensa de un aliado al cumplimiento de una meta financiera, introduce un elemento transaccional que es completamente ajeno a la arquitectura legal y política del tratado. En la práctica, esta reinterpretación transforma el artículo 5, pasando de ser un pilar de seguridad incondicional a una especie de contrato de servicios de protección. Según esta nueva visión, la solidaridad y el compromiso mutuo dejan de ser los cimientos de la alianza para ser reemplazados por una relación cliente-proveedor, donde Estados Unidos actuaría como un garante de seguridad que solo responde si sus clientes han pagado sus cuotas. Este cambio conceptual no es una simple matización, sino una demolición del principio sobre el que se ha construido la paz transatlántica. Esta subversión del mecanismo tiene una consecuencia inmediata y devastadora. Anula la función disuasoria del artículo 5. La disuasión se basa en la credibilidad y la certeza. Un adversario potencial se abstiene de atacar porque está convencido de que la respuesta será automática, masiva e inevitable. En el momento en que se introduce la condicionalidad, protegeré si pagas, esa certeza se desvanece por completo. Un agresor podría interpretar esta declaración como una invitación a poner a prueba la cohesión de la alianza, calculando que podría atacar a un miembro que no alcance el 2% de gasto con la esperanza de que Estados Unidos, bajo un liderazgo que comparta esa visión, decida no intervenir. La simple verbalización de esta posibilidad, aunque no altere el texto del tratado, introduce una grieta fatal en el muro de la disuasión.
El daño estructural, por lo tanto, no requiere una modificación formal del tratado. La fuerza del artículo 5 reside en la percepción de su infalibilidad, una percepción que depende casi por completo de la voluntad política del presidente de Estados Unidos. Al manifestar públicamente la intención de no cumplir con el compromiso sagrado de la alianza, se erosiona la confianza que los aliados depositan en la garantía de seguridad estadounidense, y a su vez se debilita la señal que se envía a los adversarios. La declaración transforma una certeza en una variable dependiente de la política interna estadounidense y de la interpretación personal de su comandante en jefe. En esencia, se privatiza la decisión de activar la defensa colectiva, sacándola del ámbito del derecho internacional y de los compromisos de Estado para situarla en el terreno de la discrecionalidad política. En resumen, el mecanismo legal que ha sido puesto en jaque es el principio de defensa colectiva incondicional, el alma del Tratado del Atlántico Norte. La introducción de una lógica transaccional, vinculando la protección del artículo 5 al cumplimiento de objetivos de gasto como el 2% del PIB, no es una simple renegociación de términos, sino una anulación de facto de la función principal de la alianza, la disuasión. Aunque el tratado permanezca inalterado en papel, su credibilidad, que es su activo más valioso, queda gravemente comprometida. Esta fractura en el pilar legal y estructural de la OTAN nos obliga a examinar cómo funcionan realmente las instituciones de la alianza y cuál es el poder práctico que ostenta el líder de su nación más poderosa para determinar su destino, más allá de lo que dictan los textos formales. Para ir más allá del texto del tratado, es fundamental comprender cómo funciona la OTAN como institución en la práctica. La organización no opera como una estructura jerárquica con una autoridad central suprema, sino como una alianza de 32 naciones soberanas, cuyo principio rector es el consenso. Esto significa que todas las decisiones, desde las políticas estratégicas hasta las operaciones militares, deben ser acordadas por la totalidad de sus miembros. El Consejo del Atlántico Norte es el principal órgano de toma de decisiones, donde cada país tiene un asiento y un voto, y el consenso es la única vía para la acción colectiva. Este modelo fue diseñado para respetar la soberanía de cada aliado, garantizando que ninguna nación, por poderosa que sea, pueda imponer su voluntad sobre las demás. Es dentro de esta estructura formal de igualdad donde se manifiestan las complejas dinámicas de poder que la reciente declaración ha puesto de relieve, demostrando que el peso político no siempre se corresponde con el reparto formal de la autoridad. Dentro de este marco de consenso, la posición de Estados Unidos es, en la práctica, única y abrumadoramente influyente. Aunque su voto cuenta formalmente como uno más entre 32, su poder militar y financiero es tan desproporcionado que moldea inevitablemente la agenda y las capacidades de la alianza. Estados Unidos representa aproximadamente 2/3 del gasto total en defensa de la OTAN, y sus fuerzas armadas constituyen la columna vertebral de la capacidad de disuasión y respuesta de la organización. Esta realidad material otorga al presidente estadounidense un poder de facto que trasciende con mucho su autoridad formal. Sus decisiones, su retórica y su voluntad política no son simplemente la opinión de un líder más, sino que se convierten en el factor determinante que define la credibilidad y la dirección estratégica de toda la alianza. Ignorar esta asimetría de poder es ignorar cómo funciona realmente la OTAN más allá de sus estatutos fundacionales. Es crucial, por tanto, diferenciar entre el poder de jure, legal, y el poder de facto, práctico, del presidente de los Estados Unidos. Desde una perspectiva estrictamente legal, el presidente no tiene la autoridad unilateral para modificar el Tratado del Atlántico Norte, expulsar a un miembro o anular el compromiso del artículo 5. El tratado es un acuerdo internacional ratificado por el Senado de Estados Unidos y, como tal, forma parte del cuerpo legal del país. Su alteración requeriría un complejo proceso legislativo y diplomático. Por lo tanto, una declaración presidencial, por contundente que sea, no cambia ni una coma del texto del tratado. Las obligaciones legales de Estados Unidos para con sus aliados permanecen intactas en el papel. Sin embargo, esta limitación formal choca frontalmente con la inmensa influencia práctica que ejerce el ocupante de la Casa Blanca, una tensión que se encuentra en el núcleo de la actual crisis de confianza. El poder, de facto, del presidente estadounidense reside en su papel como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. La activación del artículo 5 no es un proceso automático, es una decisión política que culmina en una orden militar. La credibilidad de la garantía de seguridad de la OTAN no se sustenta únicamente en la existencia de un texto legal, sino en la convicción compartida por aliados y adversarios de que el presidente de Estados Unidos, en el momento de la verdad, dará la orden de defender a un aliado atacado. Esta voluntad política es el verdadero motor de la disuasión. Cuando un candidato presidencial de primer nivel, o un presidente en ejercicio, expresa públicamente su renuencia a cumplir con este compromiso, está atacando directamente la fuente de ese poder práctico. Aunque el tratado siga vigente, la garantía de seguridad se vacía de contenidos y la persona con el poder de ejecutarla manifiesta su intención de no hacerlo. Aquí es donde la declaración del 10 de febrero adquiere su dimensión institucionalmente corrosiva. Al condicionar la defensa a criterios financieros, Donald Trump no estaba proponiendo una enmienda legal, sino anunciando un cambio en el ejercicio del poder, de facto, de la presidencia.
En la práctica, estaba comunicando a aliados y adversarios que, bajo su liderazgo, la voluntad política de activar el artículo 5 dejaría de ser una certeza. Esta acción, por sí sola, degrada la garantía de seguridad de un pilar incondicional a una variable dependiente de la política interna estadounidense. La confianza, que es el lubricante esencial del mecanismo de defensa colectiva, se evapora, porque los aliados ya no pueden planificar su seguridad basándose en un compromiso de Estado, sino que deben especular sobre la disposición personal del futuro líder de Estados Unidos. El daño no es al texto, sino a su aplicación práctica. En este complejo entramado institucional, el secretario general de la OTAN, actualmente Jens Stoltenberg, desempeña un papel crucial pero a menudo malinterpretado. No es un comandante militar ni un presidente con poder ejecutivo. Su función es la de ser el principal diplomático, portavoz y mediador de la alianza. Es el encargado de forjar el consenso entre los 32 miembros, gestionar la burocracia de la organización y representar la voz colectiva de la OTAN en el escenario mundial. Cuando Stoltenberg reacciona a una declaración como la de Trump, no lo hace a título personal, sino como custodio de los principios fundacionales de la alianza. Su rápida y firme condena sirve como un contrapeso institucional, reafirmando la doctrina oficial de la organización y tratando de proyectar una imagen de cohesión y resolución frente a una amenaza interna a su credibilidad. Su voz representa el consenso formal del resto de los aliados. Paralelamente, la reacción de la Casa Blanca bajo la administración de Joe Biden cumple otra función institucional vital. Representa la política oficial y en vigor del gobierno de Estados Unidos. La contundente refutación del portavoz Andrew Bates, calificando los comentarios de espeluznantes y desquiciados, no fue un mero ataque político, sino una acción institucional necesaria para desmarcar la política de Estado estadounidense de la retórica de un candidato. Su objetivo era tranquilizar a los aliados, asegurándoles que el compromiso actual de Estados Unidos con el artículo 5 seguía siendo inquebrantable. Esta dualidad de voces, la del expresidente y candidato, y la del gobierno en funciones, expone una vulnerabilidad estructural, la capacidad de la política interna estadounidense para generar una profunda incertidumbre sobre la fiabilidad de sus compromisos internacionales, creando una disonancia que debilita la coherencia de la alianza. El funcionamiento de las instituciones se ve, por tanto, sometido a una tensión sin precedentes. Por un lado, la OTAN como organización, a través de su secretario general y el gobierno de Estados Unidos en ejercicio, a través de la Casa Blanca, intentan mantener la línea oficial y la integridad del tratado. Reafirman los compromisos, citan los textos fundacionales y apelan a la historia de la alianza. Por otro lado, la declaración de una figura con una probabilidad real de volver a ostentar el poder presidencial introduce un factor de disrupción que opera al margen de los canales formales. Esta colisión demuestra que la resiliencia de la alianza no solo depende de su estructura o de sus reglas, sino de la coherencia y la previsibilidad de su miembro más poderoso. La crisis actual revela que el sistema institucional de la OTAN no fue diseñado para soportar una situación en la que la principal amenaza a su cohesión proviene de dentro. En síntesis, el análisis del funcionamiento institucional de la OTAN revela una paradoja fundamental. Si bien la organización está construida sobre el principio de consenso y la igualdad soberana de sus miembros, su efectividad práctica depende de manera crítica de la voluntad política del presidente de Estados Unidos. La declaración de Donald Trump no ha roto ninguna ley ni ha modificado el tratado, pero ha atacado el pilar no escrito sobre el que se sostiene toda la estructura, la confianza en la garantía de seguridad estadounidense. Al hacerlo, ha demostrado que el poder de facto de un solo individuo puede vaciar de contenido los compromisos formales y los mecanismos institucionales diseñados para perdurar durante generaciones. Esta revelación nos conduce directamente a examinar las consecuencias concretas y tangibles que esta erosión de la confianza está teniendo ya en la estrategia de seguridad de Europa y en el equilibrio de poder global. Las implicaciones prácticas de esta fractura en la confianza institucional, construida durante más de 7 décadas, son inmediatas, tangibles y estructurales. La primera y más grave consecuencia es la erosión directa de la principal función de la OTAN, la disuasión. La alianza no fue concebida primordialmente como una organización para librar guerras, sino para evitarlas. Su éxito se ha medido por los conflictos que nunca llegaron a estallar, gracias a la convicción de cualquier adversario potencial de que una agresión contra un miembro provocaría una respuesta abrumadora y unificada. Al introducir la condicionalidad en el compromiso estadounidense, esta certeza se desvanece. La declaración no solo cuestiona la voluntad de Estados Unidos de defender a sus aliados, sino que debilita el pilar fundamental que ha garantizado la paz en territorio de la alianza, transformando una línea roja infranqueable en una barrera negociable y sujeta a interpretación. Esta debilitación de la disuasión no es un concepto abstracto, sino un cálculo estratégico que los adversarios de la OTAN, históricamente Rusia, pueden interpretar de manera literal. La afirmación de que se animaría a un agresor a actuar contra miembros morosos puede ser percibida como una luz verde, una invitación a poner a prueba la cohesión y la resolución de la alianza. Un adversario podría calcular que un ataque limitado contra un país del flanco oriental que no alcance el objetivo del 2% del PIB podría no desencadenar una respuesta completa por parte de Estados Unidos si su liderazgo mantiene esta postura transaccional. La mera existencia de esta duda es estratégicamente desestabilizadora, ya que introduce un elemento de incertidumbre donde antes solo había una garantía férrea.
El riesgo de un error de cálculo por parte de un adversario, con consecuencias catastróficas, aumenta exponencialmente cuando la credibilidad del garante principal está en entredicho. Como respuesta directa a esta creciente incertidumbre, la segunda implicación real es una aceleración sin precedentes del debate sobre la autonomía estratégica en Europa. Durante décadas, la seguridad europea ha descansado cómodamente bajo el paraguas nuclear y convencional de Estados Unidos. La reciente declaración obliga a los líderes europeos a confrontar una realidad incómoda. La dependencia de Washington puede convertirse en una vulnerabilidad crítica. El concepto de autonomía estratégica, antes relegado a círculos académicos y diplomáticos, ha pasado a ser una necesidad perentoria en las agendas de los gobiernos. Esto se traduce en un impulso renovado no solo para aumentar la inversión nacional en defensa, sino también para desarrollar capacidades militares conjuntas, fortalecer la industria de defensa europea y crear una estructura de seguridad continental que pueda operar, si fuera necesario, de manera más independiente de Estados Unidos. Este recálculo estratégico europeo va más allá de un simple aumento presupuestario. Implica un cambio de paradigma en la cultura de seguridad del continente. Los países europeos se ven forzados a asumir una mayor responsabilidad en su propia defensa, un proceso complejo y costoso que requiere una profunda coordinación política y militar. Esto incluye la estandarización de equipos, la creación de cadenas de suministro de municiones resilientes y el desarrollo de capacidades de alto nivel, como la inteligencia estratégica, el transporte aéreo pesado y la defensa antimisiles, áreas en las que la dependencia de Estados Unidos sigue siendo abrumadora. La declaración del 10 de febrero actúa, por tanto, como un catalizador que fuerza a Europa a madurar estratégicamente, aunque lo haga bajo la presión de un posible abandono por parte de su aliado más antiguo y poderoso, un proceso que genera nuevas tensiones y desafíos internos. La tercera consecuencia, y quizás la más inmediata, se siente con mayor intensidad en el flanco oriental de la OTAN. Para países como Polonia, Estonia, Letonia y Lituania, la garantía de seguridad del artículo 5 no es una abstracción geopolítica, sino el pilar central de su existencia nacional y su soberanía, especialmente dada su proximidad geográfica e histórica con Rusia. Para estas naciones, la declaración no es solo una pieza de retórica de campaña, es una amenaza existencial que genera un estado de profunda incertidumbre. La confianza en el compromiso estadounidense, que ha sido la base de su planificación de defensa desde que se unieron a la alianza, se ve directamente socavada. Esta situación les obliga a reevaluar sus estrategias de seguridad nacional, diversificar sus alianzas y acelerar sus propios programas de modernización militar a un ritmo aún mayor, en un entorno de seguridad ya de por sí volátil. El impacto en estos países del flanco oriental afecta directamente a su planificación a largo plazo y a la estabilidad regional. La percepción de que la garantía de seguridad estadounidense es volátil puede llevar a una carrera armamentística localizada, ya que las naciones sienten la necesidad de desarrollar capacidades de autodefensa más robustas para compensar la posible falta de apoyo. Esto no solo desvía recursos de otras áreas vitales, sino que también puede aumentar la tensión en una de las fronteras más militarizadas del mundo. La incertidumbre sobre la fiabilidad del aliado principal erosiona la cohesión de la alianza desde dentro, ya que los miembros más expuestos pueden verse tentados a buscar acuerdos de seguridad bilaterales o a adoptar posturas más confrontacionales, alterando el delicado equilibrio de disuasión que la OTAN ha logrado mantener en la región durante años. En conjunto, estos tres niveles de consecuencias, la erosión de la disuasión, el recálculo estratégico en Europa y la inestabilidad en el flanco oriental, demuestran cómo un solo acto verbal puede tener repercusiones materiales profundas. El análisis de los mecanismos legales del artículo 5 nos mostró que se ha puesto en cuestión el principio de defensa incondicional. El examen del funcionamiento institucional reveló cómo es posible que esto suceda, a través del poder de facto del presidente estadounidense para definir la voluntad política de la alianza. Y finalmente, la observación de las implicaciones prácticas nos muestra cuáles son los efectos de esta ruptura. Lo que presenciamos no es un incidente aislado, sino la manifestación de un proceso de mayor envergadura. La posible desvinculación de la seguridad de Estados Unidos de la de Europa, poniendo fin a una era de política exterior que ha definido el orden mundial desde 1945. El legado estructural de este suceso es, por tanto, la implantación de una duda fundamental en el corazón mismo de la OTAN. La declaración de Donald Trump ha hecho explícito que la alianza militar más exitosa de la historia puede ser debilitada de forma crítica, no por la acción de un enemigo externo, sino por la voluntad política de su miembro hegemónico. La garantía de seguridad mutua, que durante generaciones fue considerada un compromiso de Estado inquebrantable, ha sido degradada a un tema de debate político interno en Estados Unidos, sujeto a los vaivenes electorales y a interpretaciones transaccionales. Esta es la semilla de la desconfianza que, una vez plantada, es extraordinariamente difícil de erradicar, independientemente de quién ocupe la Casa Blanca en el futuro, ya que la percepción de fiabilidad ha quedado permanentemente dañada. En última instancia, lo que está en juego es la propia viabilidad del concepto de defensa colectiva en un escenario global cambiante. El suceso del 10 de febrero fuerza a todas las partes a una reevaluación profunda sobre si las alianzas basadas en valores e intereses compartidos pueden sobrevivir en un entorno donde los compromisos históricos son reexaminados bajo una óptica puramente contractual. La comprensión final que se desprende de este análisis es que la estabilidad de todo un continente,
y por extensión, el equilibrio de poder global, ha pasado a depender no solo de la contención de amenazas externas, sino de la impredecible dinámica política interna de su aliado más poderoso. La certeza ha sido reemplazada por la incertidumbre, y esa es la nueva realidad estratégica que define este punto de inflexión.